Imagínense un país donde de la llave sale agua de mar, donde el 80% de toda el agua es creada por manos humanas y no tomada de ríos y lagos como en otros países. Suena a ciencia ficción, pero es la realidad del Israel moderno. Hoy vamos a ver cómo un pequeño país en medio del desierto resolvió un problema que pone en jaque a continentes enteros. Suscríbanse al canal, se va a poner bueno. Para entender la escala real, hay que regresar al pasado, a mediados del siglo XX. Los inmigrantes judíos llegaban a tierras donde el agua faltaba catastróficamente. El río Jordán, la principal fuente de agua dulce, se dividía entre varios países. Los mantos acuíferos subterráneos se agotaban más rápido de lo que la lluvia podía rellenarlos. La situación empeoraba con cada década. La población crecía, la economía se desarrollaba, la agricultura se expandía y cada vez quedaba menos agua. Para principios de los años 2000, el país llegó a un punto crítico. Las presas y embalses bajaron a su nivel mínimo en 100 años. Los agricultores recibían solo el 60% de la norma de agua para el riego. Las cosechas morían. Las ciudades imponían restricciones al uso del agua. La gente hacía filas para conseguir agua potable. Los expertos predecían una catástrofe. Parecía que el país enfrentaba un problema sin solución. A diferencia de la mayoría de los países donde hay cuerpos naturales de agua dulce, en Israel solo había desiertos. Pero los israelíes no pensaban rendirse. Y fue entonces cuando pensaron por primera vez, ¿por qué no sacar agua dulce de la salada, del agua de mar? Al fin y al cabo, esa sobraba. Y en los años 60 del siglo XX, el científico Alexander Sarchin desarrolló una tecnología revolucionaria para congelar el agua de mar. La idea era sencilla. La sal no se congela a las mismas temperaturas que el agua. Cuando el agua de mar se congela, el hielo resulta ser dulce y toda la sal se queda en la salmuera líquida. En el año 1965, a orillas del Mar Rojo en Eilat, construyeron la primera planta experimental. Congelaban el agua de mar, separaban el hielo de la salmuera, luego lo derretían y obtenían agua dulce. La tecnología funcionaba, pero tenía un problema fatal: el costo. Un metro cúbico de agua desalinizada salía en $7–8. Eso era increíblemente caro para el uso masivo. La planta trabajó solo 2 años y cerró en 1967. El primer intento fracasó. Pero aprendieron la lección. Se necesitaban tecnologías más eficientes. Paralelamente, en el mundo se desarrollaban otros métodos de desalinización. Los métodos térmicos, como la destilación de múltiples etapas, se usaban en los países del Golfo Pérsico. Allá tenían mucho petróleo barato para calentar el agua. Pero para Israel, que importaba sus energéticos, ese camino no servía. El avance llegó con el desarrollo de la tecnología de ósmosis inversa. El principio se conocía desde hacía tiempo. Si tomas agua salada y la empujas a través de una membrana especial con una presión enorme, la sal se queda de un lado y el agua limpia pasa al otro. Suena simple, pero hacerlo realidad requirió décadas de investigación. El problema clave estaba en crear las membranas. Se necesitaba un material con poros microscópicos que dejaran pasar las moléculas de agua, pero detuvieran la sal. Los poros debían tener un tamaño de alrededor de 0,1 milésima de micra. Es una medida fantásticamente pequeña. Para imaginar la escala, visualicen esto. Si agrandamos el poro de la membrana al tamaño de un balón de fútbol, la molécula de sal sería del tamaño de un balón de básquetbol y la molécula de agua como una pelota de tenis. La diferencia es diminuta, pero es justo lo que permite separarlas. Para los años 90, aparecieron membranas de polímeros compuestos lo bastante resistentes y eficientes. Aguantaban la alta presión y duraban varios años sin cambiarse. Fue un avance tecnológico que hizo que la ósmosis inversa fuera comercialmente rentable. Pero quedaba el problema del consumo de energía. Para empujar el agua de mar a través de la membrana, se requería una presión de unas 800.000 libras por pulgada cuadrada. Es una energía tremenda. Las primeras instalaciones consumían 6–7 kilovatios hora por metro cúbico de agua. Los ingenieros israelíes encontraron una solución genial. Después de pasar por la membrana, la salmuera concentrada todavía estaba a alta presión. Antes simplemente la tiraban al mar, desperdiciando energía a lo tonto. El nuevo sistema usaba esa presión para empujar la siguiente porción de agua de mar. Los dispositivos de recuperación de energía funcionaban como un sub y baja.
Una persona baja y con su peso empuja a la otra hacia arriba. La salmuera bajo presión le pasaba su energía a la nueva porción de agua que entraba al sistema. Las pérdidas de energía se redujeron radicalmente. El consumo cayó a 2,5 kWh por metro cúbico. Este fue el avance que cambió todo. La desalinización no solo se volvió posible, se volvió económicamente rentable. Para principios de los años 2000, Israel estaba listo para la construcción masiva de plantas. Solo faltaba tomar la decisión política y conseguir el dinero. La sequía de los años 2008-2009 fue el momento decisivo. El lago Kinneret, la principal reserva de agua dulce, bajó a niveles críticos. El gobierno entendió que no podían esperar más. Se tomó la decisión de construir una red de plantas desalinizadoras gigantes a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. La primera fue la planta en Ashkelon. La construcción empezó en el año 2003. La escala del proyecto era impresionante. Enormes tuberías se extendían desde el mar hacia los edificios de la fábrica. Miles de kilómetros de membranas se colocaban en módulos especiales. Se instalaban bombas potentísimas y sistemas de limpieza previa. El agua de mar no puede llegar directo a las membranas. Primero hay que limpiarla de algas, plancton, arena y otras basuras. Para eso pasan el agua por filtros mecánicos. La tratan con químicos que evitan que se reproduzcan las bacterias y que se formen costras en las membranas. Imagínense una línea de producción de cientos de metros de largo. Por un lado entra agua salada y turbia del mar. Por el otro lado sale agua dulce cristalina que se puede beber sin ningún tratamiento extra. Entre esos dos puntos hay decenas de etapas de limpieza y filtración. La planta en Ashkelon empezó a funcionar en el año 2005. Su capacidad fue de 120 millones de metros cúbicos al año. Para imaginar ese volumen, piensen en 60,000 albercas olímpicas llenas hasta el borde. Eso bastaba para abastecer a 1,5 millones de personas. Pero Ashkelon fue solo el comienzo. El éxito de la primera planta probó que la tecnología era viable. En el año 2009, abrió el segundo gigante en la ciudad de Hadera. Su capacidad fue de 127 millones de metros cúbicos anuales. La planta cubría el 20% de todas las necesidades de agua del país. Cada planta nueva se construía tomando en cuenta la experiencia de las anteriores. Las tecnologías mejoraban, la eficiencia crecía, el costo bajaba. Los ingenieros implementaban sistemas de recuperación de energía cada vez más avanzados. Usaban nuevos materiales para las membranas. Optimizaban cada paso del proceso. Y así llegó el año 2013. En la costa del mar Mediterráneo, cerca de Tel Aviv, abrió la planta de Sorek. Fue una verdadera obra maestra tecnológica, la empresa desalinizadora más grande de su tipo en el mundo. Su capacidad alcanzó los 150 millones de metros cúbicos al año. Sorek ocupaba solo 10 hectáreas de tierra, pero en esa pequeña área se concentraba una potencia increíble. La planta usaba membranas revolucionarias de 16 pulgadas de diámetro con acomodo vertical. Esto permitió meter más superficie de filtrado en menos espacio. El agua pasaba a través de 50,000 membranas, y cada una trabajaba con precisión quirúrgica. La pureza del agua que sacaban llegaba al 99,7%. Eso es más alto que los estándares de agua potable en muchos países desarrollados. Pero lo más asombroso fue el costo. 1 metro cúbico de agua desalinizada salía en solo 58 centavos. Eso es más barato que el agua embotellada en el súper. Para comparar, en los años 60 el costo era de $7-8. Una caída de precio de más de 10 veces en medio siglo. La economía de la desalinización cambió todo. Una familia israelí pagaba por el agua unos $30 al mes. Comparando, los residentes de Las Vegas pagaban $47 y en Los Ángeles 58. Israel, con su agua desalinizada, resultó ser más barato que las ciudades americanas con fuentes naturales. Para la década de los 2020, Israel producía más de 800 millones de metros cúbicos de agua desalinizada cada año. Esto cubría todo el consumo de agua de toda la población. El país, que se moría de sed, ahora producía más agua de la que podía usar. El exceso de agua se mandaba para restaurar las fuentes naturales. El lago Kinneret, que llevaba décadas bajando de nivel, empezó a llenarse. El nivel del agua en los mantos acuíferos subterráneos empezó a subir. Por primera vez en muchos años, la naturaleza tuvo la oportunidad de recuperarse. Los agricultores ya no recibían cuotas limitadas. Ahora podían comprar tanta agua como necesitaran para sus cosechas.
Los precios del agua para la agricultura se estabilizaron. El desierto del Negev se convirtió en un jardín floreciente gracias a la combinación de agua desalinizada y riego por goteo. Pero esta historia de éxito también tiene su lado oscuro. Cada día las plantas desalinizadoras tiran al mar Mediterráneo millones de metros cúbicos de salmuera concentrada. Es agua salada con una concentración de sal 5 veces mayor que la del mar natural. La salmuera es más pesada que el agua normal, se va al fondo y se extiende por la costa. En las zonas donde la tiran, la salinidad del agua sube, lo que afecta a la vida marina. Los peces y otros organismos, acostumbrados a la salinidad normal, sufren estrés o se mueren. Además de sal, la salmuera tiene restos de químicos usados en el tratamiento previo del agua. Antiincrustantes que evitan que se formen costras, cloro para desinfectar y otros reactivos. Todo eso cae al mar y afecta al ecosistema. Los científicos están investigando las consecuencias. Algunos estudios muestran que en un radio de varios kilómetros de los puntos de descarga, la biodiversidad baja. Los arrecifes de coral, si hay cerca, sufren por el exceso de sal. Los organismos del fondo cambian su composición. Las autoridades israelíes están trabajando en soluciones. Una de las ideas es construir tuberías submarinas largas que lleven la salmuera a mayor profundidad y la distribuyan por un área amplia. Esto baja la concentración de sal en cualquier punto específico. Otro enfoque es mezclar la salmuera con aguas residuales tratadas antes de tirarla. Israel recicla el 90% de sus aguas residuales, un récord mundial. Estas aguas son menos saladas que la salmuera. Al mezclarlas, se reduce la concentración final de sal. Hay proyectos aún más ambiciosos. Uno de ellos es la idea de usar la salmuera para rescatar el Mar Muerto. Este lago único se está secando catastróficamente rápido. El nivel del agua cae más de 1 metro cada año. La razón es que sacan agua del río Jordán, que era el que alimentaba al lago. El proyecto propone construir un canal desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto. En el camino, el agua se desalinizaría y la salmuera concentrada se mandaría al Mar Muerto para mantener su nivel. Suena fantástico, pero técnicamente es posible. La cuestión es el costo y la voluntad política. Otro problema de la desalinización es el consumo de energía. Incluso con las tecnologías modernas de recuperación, las plantas consumen una cantidad enorme de electricidad. Gran parte de esta energía en Israel todavía se produce con combustibles fósiles. Eso significa emisiones de dióxido de carbono. Los ingenieros israelíes buscan formas de bajar la huella de carbono. Una de las soluciones es usar energía solar. En el país hay más de 300 días de sol al año. Los paneles solares en los techos de las plantas y junto a ellas pueden cubrir una parte importante de las necesidades. Los nuevos desarrollos incluyen sistemas híbridos que combinan la ósmosis inversa con otras tecnologías. Por ejemplo, la ósmosis directa usando la diferencia de concentraciones, lo que requiere menos energía. Las investigaciones muestran la posibilidad de bajar el consumo de energía en un 40-50%. La experiencia israelí llamó la atención de todo el mundo. California, que sufre de sequías crónicas, invitó a empresas israelíes para construir plantas desalinizadoras. La instalación más grande del hemisferio occidental, en la ciudad de Carlsbad, se construyó usando tecnología israelí. Los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todos ellos invierten miles de millones en desalinización. Las empresas israelíes comparten su experiencia y tecnologías. Las diferencias políticas se hacen a un lado ante el problema común de la falta de agua. Incluso los países que por ahora no tienen déficit de agua, están echándole un ojo a la experiencia israelí. El clima está cambiando, las sequías son más frecuentes e intensas. Lo que hoy parece un problema de regiones secas y lejanas, mañana puede tocarle a cualquier punto del planeta. Es interesante que la desalinización creó efectos culturales imprevistos. Los israelíes se acostumbraron a ahorrar cada gota de agua. Eso se grabó en su mentalidad por décadas de escasez. Ahora que hay agua suficiente, la generación mayor sigue ahorrando por puro hábito. Los estudiantes aprenden que el agua de la llave es el resultado de un proceso tecnológico complicadísimo. Visita las plantas desalinizadoras en excursiones, ve las instalaciones gigantes, aprenden cuánto esfuerzo se requiere para cada litro. Esto forma una actitud responsable hacia los recursos. La desalinización cambió también la situación política en la región. Antes el agua era fuente de conflictos. Los países discutían por cada metro cúbico de los ríos compartidos.
Israel, Jordania, Palestina, Siria, todos dependían de las mismas fuentes. Esto creaba una tensión constante. Ahora Israel puede suministrar agua desalinizada a sus vecinos. En el año 2020 se firmó un trato para mandar agua a Jordania. Esto fortaleció las relaciones entre los países. El agua pasó de ser una fuente de conflicto a ser una herramienta de cooperación. Los territorios palestinos también reciben agua de las plantas israelíes. Es un tema complicado con matices políticos, pero el hecho es que la tecnología ayuda a resolver problemas humanitarios sin importar las diferencias políticas. El efecto económico de la desalinización va mucho más allá del suministro de agua. Alrededor de las plantas crecieron industrias enteras. Producción de membranas, químicos, bombas, sistemas de monitoreo. Miles de ingenieros, técnicos y operadores encontraron trabajo en este sector. Las compañías israelíes exportan tecnologías de desalinización por todo el mundo. Esto trae miles de millones de dólares cada año. Un país pequeño se convirtió en el líder mundial en el área de tecnologías del agua. El conocimiento y la experiencia se volvieron un producto valioso. La experiencia de Israel demuestra que la crisis del agua, que amenaza a muchas regiones del planeta, no es una sentencia de muerte. Hay soluciones. Requieren inversiones, voluntad política, innovaciones tecnológicas, pero funcionan. El país que debía morir de sed ahora exporta agua a sus vecinos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Podrá la desalinización del agua de mar, siguiendo el ejemplo de Israel, resolver el problema de la falta de agua en los países pobres de todo el mundo? ¿O se necesitan otros enfoques? Suscríbanse al canal y dejen su comentario. Vamos a platicarlo juntos.